Buenos días, familia del reino de Yeshua. Hoy le damos gracias a nuestro Padre por un nuevo día, porque cada mañana Él nos muestra su misericordia, que es nueva. Y hoy, como cada mañana, buscamos el alimento del día para cada uno de nosotros. Venimos por el pan de vida que nos fortalece, porque su palabra es nuestro alimento. Y hoy, en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, vemos a Absalón, el hijo de David, cómo planea una guerra en contra de su padre. Él quería ser el rey y lo fue planeando años atrás. Absalón fue un hombre que acumuló rencor durante algunos años a causa de la violación que hizo Amnón a su hermana Tamar. Eh, Él guardó tanto rencor en su corazón, falta de perdón, porque vemos que él no dijo nada con su hermano. Entonces, él acumuló tanto rencor, no, tenía falta de perdón y todo eso se volvió amargura. Él se volvió un hombre rebelde, descontento. En su corazón había envidia, había ambición, traición, traía división en la familia. Era un hombre que, que odiaba a su hermano hasta que llegó a asesinarlo. En su corazón había falta de perdón. Entonces, él cuando estaba eh, preparando esa batalla en contra de su padre, empezó primero cuando se paraba en la puerta junto al camino de las personas que querían pasar a buscar un consejo del rey. Él hablaba con ellos, haciéndoles creer que él podía dar esos consejos mejores que el rey. Decía que el rey no estaría para ellos, que estaba muy ocupado, y con engaños quería ganarse el corazón del pueblo y ponerlos en contra del rey. Absalón traicionó a su padre y guió al pueblo para ponerlo en contra de él y quitarle el trono. David, siempre buscando esa dirección del padre, él sabía lo que tramaba a su hijo, pero él lo amaba. Él, aun cuando no se fue, lo echó del pueblo, y él regresó. David no lo veía, no lo volvió a ver, pero él sentía ese amor por su hijo, pero sabía lo que estaba tramando su hijo y con todas esas personas del pueblo que se unieron a él, que fueron convencidos con engaño de Absalón. Y, y David decía bueno, él siempre buscaba la dirección del Padre. Y cuando empezó esa batalla, cuando tenía que salir a luchar esa batalla en contra de su hijo, él siempre buscando la dirección del Padre, organizó ese ejército como ya le había instruido el padre en otras ocasiones, y poniendo el liderazgo a 3 grandes guerreros con experiencia. Y David decía que él saldría con ellos a luchar esa batalla, pero el padre no, el pueblo le impidió que saliera. El pueblo le decía que su vida era más valiosa. Ellos decían que si eh, bueno, todo el pueblo de Israel iba en contra de David, y si lo mataban a él, pues ellos serían los que iban a ganar esa batalla. Entonces, ellos preferían que David se quedara en el pueblo y decían, tú nos puedes enviar ayuda desde la ciudad. Y el pueblo tal vez entendía que para David era pues complicado pelear contra su propio hijo. Y David, pues siguió el buen consejo del pueblo. Él no se dejó llevar, así como Absalón, que escuchaba los malos consejos de Aitofel.
David escuchó el consejo, el buen consejo del pueblo, y el Espíritu de Dios estaba con él y le daba ese discernimiento para entender cuando el consejo venía del Padre. Incluso cuando el pueblo salía a la batalla, él se paró a la puerta del pueblo. Él estaba en la puerta y veía salir a todo el ejército. Él en esta ocasión sabía que tenía que estar al pendiente de esa batalla. Él en esta ocasión se quedó a la puerta porque podía mandar esa ayuda desde la ciudad. Él con sus oraciones podía levantar los brazos de su pueblo para que ganaran esa batalla. En esta ocasión, él no subió a la terraza a caminar y a poner su mirada en donde no debía estar. Hoy él se quedó a la puerta y estaba atento, esperando noticias de cómo se llevaba a cabo esa batalla. Entonces, el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai que no dañaran a Absalón, que lo trataran con bondad, que lo trataran con bondad. Y por bondad a mí, trátenlo con bondad a él, tengan misericordia. Y todo el pueblo escuchó esa petición que el rey hizo a Joab, a Abisai y a Itai. Entonces, pues el padre David siempre trató con misericordia a su hijo, sabiendo que aunque él estaba fallando, él estaba haciendo todo esto en contra de su padre, él siempre lo trató con misericordia y con bondad. Y es un trato que el Padre nos da a nosotros, que aun cuando nosotros nos hemos equivocado, aun cuando hemos fallado tantas veces, Él nos ama y nos perdona. Él tiene misericordia con nosotros. Por eso nosotros debemos de tener esa humildad para reconocer cuando nos estamos equivocando y pedirle perdón a nuestro Padre porque Él nos trata con bondad, Él nos ama, así como lo vemos aquí con David. Entonces, con el rey David, cuando esta batalla se empezó a llevar a cabo, se extendió en todo el campo y murieron más hombres en el bosque que los que murieron a espada. Y justo en el bosque fue donde Absalón, que quería escapar de los hombres de David, y al cabalgar en su mula, pasó por debajo de un árbol y su cabello quedó atrapado en las ramas de una encina y quedó suspendido entre la tierra y el cielo, dice la palabra. Entonces, sí, en capítulos atrás vemos cómo nos describen cómo era este hombre, Absalón, pues nos decían que era un hombre hermoso, de una cabellera muy larga y abundante, que, bueno, la cuidaba mucho, pues decía que se la cortaba una vez al año, y eso porque era muy pesada. Entonces, cuidó tanto su cabellera que pues hoy su cabellera fue la que se enredó en esas ramas de encinar. Entonces, cuando lo vieron los hombres de David, cuando lo vieron atrapado ahí, Joab le dio muerte a Absalón, y 10 escuderos de Joab acabaron de darle muerte. Entonces, eh, el pueblo de Israel empezó a huir cuando vio todo eso. Todos fueron a sus casas y la batalla había sido ganada. Cuando David se entera de la muerte de su hijo, nos damos cuenta cómo David llora por su hijo, como él dice en este versículo 31, a pesar de que su hijo era el que siempre falló, el que siempre se equivocó, el que siempre estuvo en su contra sin querer escuchar sus consejos. David siempre lo trató con bondad. Y dice aquí, entonces el rey se sintió abrumado por la emoción,
Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba: oh, hijo mío, Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalón, mi hijo, mi hijo. Y así David lloró la muerte de su hijo, él lo perdonó, él sintió ese amor tan grande aun cuando su hijo siempre le falló. Y es así como el Padre hoy me muestra cómo ha tenido esa misericordia con nosotros, cómo Él nos ha perdonado, cómo Yeshua murió en la cruz por nosotros, aun cuando nosotros nos hemos equivocado tantas veces. Él dio su vida por nosotros. Hoy, hoy le doy las gracias a nuestro Padre porque nos trata con misericordia, porque aun cuando nosotros le hemos fallado, Él siempre está con nosotros y nos perdona. Él no nos abandona. Él es un Padre misericordioso, un Padre que siempre nos va a estar abrazando, nos va a estar sacando, nos va a estar levantando cada vez que caemos. Y, y hoy le pido al Padre que nos muestre qué hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay envidia, hay ambición, hay falta de perdón, si hay amargura, que hoy nos muestre. Hoy muéstranos, Padre Santo, qué hay en nuestro corazón para desechar todo esto que nos está haciendo daño y nos quiere alejar de ti. Hoy, Padre amado, te entregamos todo eso que no viene de ti, todo eso, Padre, que se ha ido acumulando y que no nos hemos dado cuenta. Hoy queremos llegar libres, hoy queremos llegar limpios a esa convocatoria de Pesaj, Padre, para llegar en santidad contigo. Hoy así nos estamos preparando, Padre. Gracias porque eres tú el que nos muestra todo esto, Padre, en tu palabra, que siempre estemos en el camino de tu lado, del lado del Rey, de nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú eres el que nos limpia con hisopo y que nos deja blancos. Gracias por esta enseñanza, Padre, en el que tú nos has dicho que no acumulemos amargura en nuestro corazón, que nunca haya falta de perdón y que aun cuando todas aquellas personas que nos han hecho daño, que no les guardemos rencor, que siempre tengamos esa misericordia y ese perdón a nuestros hijos y aún con todas esas personas, Padre, que has puesto en nuestro camino, que el orgullo nunca nos va a llevar a reconocer cuando nos equivocamos y no pidamos perdón, Padre, que el orgullo siempre va a destruir familias, amistades, hogares, relaciones laborales, porque nadie está dispuesto a ceder, pero eres tú, Padre Santo, el que hoy nos muestra que somos fortalecidos en tu palabra y que todo ese orgullo hoy te lo entregamos, Padre, hoy lo dejamos en la cruz, porque eso no viene de ti, es un yugo muy pesado que nosotros no debemos cargar, Padre, y que el engaño lo debe dejar fuera, Padre, que aún el engaño que quiera salir de nuestros labios hoy quede desechado de nuestro corazón, Padre, que te pido, Padre Celestial, que hoy nos enseñes, así como tú, Yeshua, llegaste a ese templo y lo limpiaste, que hoy así nos levantemos y hoy en nuestro corazón, en este templo de adoración, Padre, lleguemos a derribar todos esos, todas esas todos esos ladrones que se han metido, todos esos ladrones que hemos permitido que entren, hoy los echamos fuera, porque nuestro corazón es un templo de adoración para ti. Gracias te damos, Padre amado, por esta palabra que tú nos has
dado, porque tú eres bondadoso y nos amas y tienes misericordia por cada uno de nosotros. Gracias por fortalecernos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amada familia.